Vamos a hacer tres lecturas y después podemos ver la conexión que quiero establecer con ellas. Primero vamos a ir al libro de Levítico, capítulo 19, versículo 9. Cuando siegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada. Y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás. Yo, Yahvé tu Dios. No hurtaréis y no engañaréis, ni mentiréis el uno al otro. Y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Yo, Yahvé. No oprimirás a tu prójimo, ni le robarás. No retendrás el salario del jornalero en tu casa hasta la mañana. No maldecirás al sordo, y delante del ciego no podrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios. Yo, Yahvé. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. No andarás chismeando entre tu pueblo, no atentarás contra la vida de tu prójimo. Yo, Yahvé. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Yahvé. Evangelio según Juan, capítulo 13, para leer en el versículo 31. Entonces, cuando hubo salido, refiere a Judas, dijo Jesús: ahora es glorificado el Hijo del Hombre, y Dios es glorificado en él. Si Dios es glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y enseguida lo glorificará. Hijitos, aún estaré con vosotros un poco, me buscaréis, pero como dije a los judíos, así os digo ahora a vosotros. A donde yo voy, vosotros no podéis venir, no podéis ir. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Ahora nos acercamos a nuestro libro donde estamos viendo la serie, primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Leemos a partir del versículo 7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Como habéis podido comprobar, hay una relación en estos tres textos, aun cuando hay una diferencia de años y una diferencia de circunstancias que ocurren. Los tres de ellos, con otros paralelos que podemos ver o parecidos en otros lugares de las Escrituras, está tratando el tema del amor. El amor al prójimo o el amor al hermano. El apóstol Juan en su carta lo va a hacer en varios lugares. No vamos a ver todo lo que podríamos decir acerca del amor
porque poco a poco iremos entrando en el capítulo 3 y en el capítulo 4 de esta carta y podremos ver más acerca de este asunto. Pero Juan nos está trayendo una vinculación que es sorprendente y en un principio nos puede parecer extraña. Y lo podemos ver en conexión a si estamos o no estamos en la luz, o estamos o no estamos en una relación con Dios. Así que haremos referencia, por una parte, a esa parte de Levítico, con todo lo que se dice en el Antiguo Testamento, y haremos también referencia a lo que nuestro Señor Jesucristo dice y cómo Juan lo interpreta para nosotros de una manera muy concreta y muy práctica. Cuando nosotros estamos hablando de amor, no estamos diciendo nada nuevo. Juan empieza diciendo esto es algo antiguo, es lo que hemos escuchado desde el principio, versículo 7. En la segunda carta de Juan también lo va a repetir en alguna ocasión. Es decir, que está creando la expectación a los lectores de la carta y también a nosotros, como diciendo, os voy a decir algo, pero es algo que siempre habéis escuchado y que siempre conocéis, sobre todo si venís en el contexto judío o como nosotros ahora, con el conocimiento que tenemos de las Escrituras y del Antiguo Testamento. Todos aquellos de vosotros que habéis podido leer en el Antiguo Testamento y os habéis cruzado con este pasaje y con este versículo concreto que nuestro Señor Jesucristo cita cuando nos dice amar a vuestro prójimo, y cómo esto lo pone en paralelo, en resumen de esa ley, amar a Dios sobre todas las cosas, y otro mandamiento semejante a este. Nos dice en cierto momento, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces no está trayendo nada nuevo. Y en realidad, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Evangelio que predicaron los apóstoles y el Evangelio que predicamos nosotros hoy, no trae nada nuevo. La predicación es el mismo mensaje esencial que fue en todos los tiempos. Nuestro Señor Jesucristo, cuando vino, no cambió nada. En todo caso, lo que hizo fue cumplir una parte, ya lo decíamos en otro momento, cumplía una parte de la ley ceremonial, etcétera. Pero por otra parte, lo que hacía es demandar de nosotros el cumplimiento de otra parte, que puede ser la ley moral. Pero en todo ese resumen, cuando se le acerca a alguien al Señor Jesucristo y le dice, dime cuál es el más grande de los mandamientos, o vamos a hablar acerca en otra ocasión de los mandamientos. Esos 10 mandamientos los resume en 2, los 4 primeros en un lado y los 6 siguientes en otro. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, con toda tu fuerza, toda tu voluntad, todo tu ser. Pero el siguiente es igual de importante o paralelo, y amarás al prójimo como a ti mismo. Nuestro Señor no está trayendo en ese mandato que le da a los discípulos o le da a aquel que le estaba preguntando nada nuevo. Me he inventado, he descubierto, ahora os traigo algo diferente. No, nuestro Señor Jesús está diciendo, lo que ya se dijo en el Antiguo Testamento es esto que yo ahora os anuncio. El mensaje, por tanto, no es un cambio, el mensaje del Evangelio no es un cambio, sino una continuación de lo que ya se estaba anunciando o se preveía en el Antiguo Testamento. En todo caso, no solamente es una continuación, sino es una aplicación. Cuando vosotros vais al Antiguo Testamento y leéis tantos mandatos o instrucciones como este que hemos leído en Levítico 19, podemos ver que nuestro Señor Jesucristo lo está ampliando, complementando o aplicando de una manera concreta en nuestras vidas. Así que el Antiguo Testamento nos va a ayudar a comprender lo que ahora se demanda de nosotros. No es una novedad el amarnos, no es algo nuevo que se introduzca en los creyentes, sino que es algo que ya estaba establecido justo en el principio por la misma ley de Moisés. Pero, por otra parte, nuestro Señor Jesucristo, que hemos leído ya en el Evangelio según Juan, capítulo 13,
les dice a los discípulos a punto de salir para ir ser clavado en la cruz, le está diciendo a los discípulos, bueno, os dejo en una situación, me tengo que ir, vosotros os vais a quedar, pero os voy a dar un mandato nuevo. Un nuevo mandamiento os voy a dar antes de que yo me marche y vosotros no podéis venir conmigo. Que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Así que algunos de vosotros que sois suspicaces y que enseguida os dais cuenta, empezaréis a decir, no, pero que esto no es nuevo. Esto que nos está diciendo de Jesús, de que nos amemos, ya estaba dicho en Levítico capítulo 19 o en Deuteronomio. Es decir, amarnos, tenemos que amarnos. ¿Qué quiere decir Jesús cuando está diciendo, me voy a marchar, os quiero dejar preparados, os voy a dar una tarea muy específica y es que es algo nuevo que yo os quiero mostrar? Entonces los discípulos están diciendo, anda, nos va a descubrir algún secreto, algo especial, nos va a decir, que os améis los unos a los otros. Esto no es nuevo. Claro, lo que nos está mostrando nuestro Señor Jesucristo es que la visión que ahora debemos de tener de ese amar al prójimo es diferente. Y lo tenemos que ver de una manera distinta como nuestro Señor Jesucristo lo ve. Amaros los unos a los otros como yo os he amado. Esto es lo nuevo. Lo que nos está diciendo es que la perspectiva que ahora tenemos de amar al prójimo, que se decía en la ley de Moisés, a la que ahora tenemos, es la perspectiva que nuestro Señor Jesucristo tiene. Por tanto, nosotros tenemos que amar en la manera en que el Señor Jesús nos lo va a mostrar o lo estaba manifestando. Tenéis que amaros. Pero ahora, ese mandamiento antiguo que siempre habéis tenido, que es la conclusión de la ley, de que tenéis que amaros, lo vais a hacer con una nueva perspectiva, la mía. Que os améis como yo os he amado a vosotros. Él se convierte entonces, nuestro Señor Jesucristo, en nuestro modelo. Ya no decimos como creyentes que somos salvos porque Dios nos ha amado de tal manera, somos salvos porque Cristo nos amó y murió en la cruz por nosotros, sino que ahora nuestra vida cristiana tiene que ser, mientras esperamos estar en el lugar que Cristo nos tiene preparados, el amarnos los unos a los otros como Cristo nos ha amado. Así que no es únicamente que hemos recibido amor de Dios, sino que ahora nosotros tenemos que expresar ese amor de una manera específica o complementaria a lo que se estaba diciendo en el Antiguo Testamento. Así, nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio según Mateo, capítulo 5, nos dice algo también sorprendente. Fue dicho, Levítico, capítulo 19, fue dicho que amáis al prójimo como a uno mismo. Pero yo os digo, añade nuestro Señor Jesucristo, amar a vuestros enemigos. Claro, aquí está diciendo, ya lo tenemos, nosotros conocemos, podrían decir en aquel momento los discípulos a lo que les estaba diciendo en el Sermón del Monte, ya conocemos lo que dice Levítico 19, versículo 18, que amemos al prójimo, lo dice cómo tenemos que hacerlo. Pero ahora nuestro Señor Jesucristo lo que está diciendo es, sí, aquello lo que fue dicho, pero hay algo más que yo tengo que decir. Que améis a vuestros enemigos. ¿En qué perspectiva esto entra cuando dice que nos amemos unos a otros como Cristo nos ha amado? Bueno, lo decíamos esta mañana, cuando Cristo murió en la cruz por nosotros. Cuando ya éramos buenos, ya éramos hijos de Dios, o nos dice Romanos que Cristo murió por nosotros cuando aún éramos pecadores, enemigos de Dios. Por tanto, la perspectiva que nos está diciendo ahora Mateo 5 de que amemos a nuestros enemigos tiene que ser con los ojos de nuestro Señor Jesucristo. Y esa nueva visión, no es suficiente que amemos al prójimo, no es suficiente que amemos al necesitado que está a nuestro alrededor, sino que ahora nosotros, cumpliendo ese mandamiento de Levítico 19, tenemos que verlo de una perspectiva aún más extensa o más completa. Para que no quede dudas, nuestro Señor Jesucristo, por ejemplo, cita la parábola del buen samaritano. Así que nos cuenta la historia de quién es el prójimo aquí. Y entonces nuestro Señor Jesucristo nos habla del fariseo, el publicano, de aquel que es herido, robado por ladrones, y cómo pasa uno y otro y lo ignora. En cambio pasa un samaritano que es enemigo y lo coge y lo cuida y provee para que lo cuiden también otros cuando él no esté. Esta parábola
nos está abriendo el campo de extensión y la profundidad y la grandeza del amor que ahora nosotros como creyentes tenemos que tener. El prójimo es aquel que está cercano a nosotros y que tiene una necesidad. Es aquel que se cruza o con el que nos cruzamos en el camino y que tenemos que proveer de todas nuestras posibilidades para ayudar a esa persona en concreto y forma particular. Y no solamente esto, por ejemplo, Pablo, cuando está escribiendo a los Gálatas, capítulo 6, nos está diciendo que tenemos que proveer para todos. Tenemos que proveer para todos, según las necesidades, pero especialmente a los hermanos en la fe. Entonces nos está viendo otro campo, está diciendo, sí, tenemos que amar, tenemos que proveer y tenemos que cuidar a todos los que se cruzan. Claro que sí, es levítico, como lo que está diciendo, y además el complementario de nuestro Señor Jesucristo, incluso a nuestros enemigos. Pero tenemos que hacer una diferencia entre proveer a todo el que se cruza en nuestro camino, especialmente a nuestros hermanos en la fe. Así que podéis ver cómo el mandamiento antiguo de siempre que se ha escuchado ahora trae una visión y una extensión y unas aplicaciones para nuestras vidas que son distintas. Y todo esto por la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo. Ya podemos entender cuando Juan está escribiendo, os voy a decir algo que es antiguo, que es lo de siempre, pero que a la misma vez es nuevo y es diferente. Que os améis los hermanos los unos a los otros por estas razones que después vamos a ver. La cuestión que se nos ha quedado ahora es, ¿qué amor es este del que está hablando Juan, del que está hablando Moisés, del que está hablando nuestro Señor Jesucristo y del que está hablando Pablo en otros lugares? ¿Qué tipo de amor es este? Así que ahora vosotros vais conmigo a Levítico 19 y nos está dando claves para que podamos entender desde la perspectiva antigua de lo que es amar al prójimo. Así que, por ejemplo, nos dice, cuando comenzamos, versículo 9, versículo 10, cuando trabajes tus campos, que son tuyos, y cojas la cosecha que Dios te ha dado, si te cae alguna cosa en el suelo, o algo queda en la vid o en los campos, no lo recojas. Déjalo para aquellos que tienen necesidad y lo puedan tomar. Así que no es la avaricia, la codicia de que todo es mío y yo lo guarde, sino que hay necesidades a tu alrededor, déjalo para que ellos lo puedan recoger. No hurtes, versículo 11, y no engañes. Es una parte importante que también podemos ver en los 10 mandamientos, también para nosotros. Versículo 12, no jures en falso, no oprimas ni retengas. Versículo 13, si tú le debes algo a alguien en tu salario, no esperes a mañana para aprovechar un poquito más. Da seguida lo que se debe a esa persona. Fijaros lo que nos dice el versículo 14. No desprecies al discapacitado o al que tiene alguna dependencia o alguna debilidad. Es decir, si hay alguno que es ciego, no le pongas trampas, no le pongas dificultades. Al contrario, allana el camino de estas personas. Haz, versículo 15, juicio justo. No te pases ni con el pobre ni con el rico. No hagas favor al rico porque es rico y no hagas favor al pobre porque es pobre, sino que tu justo juicio tiene que ser claro. Si vamos más adelante, el versículo 16, no chismorrees, no critiques, no atentes con la fama, el nombre, el honor de las otras personas, no busques el hacer mal o hacer daño con tus palabras, comentarios, que tiene que ver mucho con Internet hoy en día y lo que podamos decir en exceso o equivocadamente. O versículo 17, no aborrezcas de corazón, sino que razones, que tengas en cuenta las cosas, medites o analices, que llegues a acuerdos en las discusiones o tensiones que puedan haber. No traigas ningún tipo de venganza, versículo 18, ni de ningún tipo de rencor. Ama a tu prójimo. Más adelante, en el versículo 34, también va a añadir algo. Amar también al extranjero, aquellos que han venido a morar en medio de vosotros. Así que
Nos podemos imaginar una sociedad que es agrícola o ganadera en un contexto de comunidad donde surge el pueblo de Dios. Algunos son creyentes espirituales, circuncisos de corazón, otros simplemente son nominales en su contexto, pero Moisés o Dios está diciendo, mira, es cómo te tienes que comportar, cómo tiene que ser tu amor, en todo lo que tú puedas proveer, en todo lo que tú tengas que tener, en todas las relaciones que tú vayas a alcanzar. Esto es lo antiguo, pero que nosotros lo aprendemos. Podemos coger todos esos versículos que hemos leído, desde el versículo 9 hasta el versículo 18 o incluso el versículo 34 que hemos citado y aplicarlo a nuestro contexto. ¿Qué estamos haciendo y cómo estamos actuando en amor los unos para con los otros? ¿Qué consideraciones tenemos? ¿Qué tiempo dedicamos a meditar? ¿Qué palabras pronunciamos? Etcétera, etcétera. ¿O qué juicios hacemos? Pero nosotros pasamos ahora a nuestro Señor Jesucristo después de haber visto aquello que hemos visto. Y nos dice, por ejemplo, cuando pasáis a Primera de Juan, en capítulo 3, versículo 17, nos está diciendo algo muy importante que tiene que ver con el Antiguo Testamento y tiene que ver con nosotros, ahora, en la actualidad. No améis de palabra, sino de hecho. El amor de palabra no existe, es una invención de los románticos. El amor de yo amo mucho, pero no lo expreso de manera alguna, sino simplemente con poemas florales o con gestos externos. Eso no es la realidad que nos están mostrando las Escrituras. La palabra de Dios no dice que amemos de palabra. La palabra de Dios nos dice que amemos de hechos. Así que cuando nosotros miramos en Levítico 19, no es simplemente que Moisés está diciendo al pueblo, oye, que os tenéis que amar los unos a los otros o tenéis que amar al prójimo. No, lo que está diciendo es, ¿cómo tiene que ser tu amor? Esto y esto y esto y esto y esto. Y nos está diciendo cosas prácticas y concretas en la manera en que nosotros tenemos que amar. Así que ahora, en nuestros principios, en el lugar que nos encontramos, tenemos que decir, hay que amarnos, hay que amar, hay que expresar el amor tal como Cristo nos lo manda, tal como el Antiguo Testamento nos lo decía. Pero tiene que ser con hechos, tiene que ser con gestos claros en nuestra vida y en nuestro comportamiento. Si ves a tu hermano en necesidad, por tanto, ve y hazlo. No simplemente digas te amo mucho, pero no voy a hacer nada. Si ves que tiene frío, dice caliéntalo. Si ves que tiene hambre, aliméntalo. Actúa como Levítico 19 nos está diciendo. Así que es un mandamiento antiguo aplicado en unas circunstancias nuevas. No solamente es que ahora nosotros amemos a aquel que nos agrada, que simpatiza, con el cual nos identificamos y estamos cómodos, porque esto es lo fácil. Es fácil amar al amigo, es fácil aquel que está con nosotros en todo, pudiera ser nuestros hijos, pudiera ser nuestros familiares más cercanos. Claro que es fácil amarlo porque el roce hace el cariño, pero cuando miramos en Levítico, versículo 34 de este capítulo 19, amarás al prójimo, al extranjero que está entre vosotros, al extraño, al que viene de fuera, al que es diferente, que tiene cosas distintas. Entonces nos está diciendo, el amor no es simplemente aquello que nos surge fácilmente de nuestras entrañas para ahora de expresarlo, que me van a decir sí, amén, qué bueno eres, sino que tendremos que expresarlo de manera mucho más profunda y más serio, incluso a aquel que no nos agrada en cierto momento o en ciertas circunstancias. Nuestro Señor Jesucristo nos dice, además, en tu vida cristiana, si acaso te golpean en una mejilla, tienes que poner la otra mejilla. Nosotros entendíamos que el que nos golpeaba en la mejilla, el que nos hacía daño, se convertía en nuestros enemigos. Y nuestro Señor Jesucristo dice, no, ahora este amor con el que yo os he amado y que vosotros os tenéis que amar va más allá. Y una de las cosas es que en las circunstancias incluso más adversas o más difíciles pongas la otra mejilla. Y si demandan que le acompañes o que le ayudes, pues tú le vas a ayudar una milla más o un poco más. Y si te pide acaso la capa para abrigarse, tú vas a proveer más para que se abrigue más y mejor. Por tanto, tenemos que ir una milla más siempre en este amor que decimos ser cristiano.
Nos dice la Escritura que tenemos que soportar el agravio, que no es simplemente tener una ciudad refugio para que cuando alguien siente herido, esta persona que ha hecho el mal quizá por accidente pueda refugiarse hasta que los ancianos juzguen. No, nosotros ahora ya no tenemos ciudad de refugio de esta forma. Lo que tenemos es, dice Pablo también en 1 Corintios, es mejor que soportéis los agravios. O nos dice en otro lugar, ya no solamente es que tenéis que llevar vuestras cargas, sino que ahora tenéis que llevar las cargas de los otros, llevar las cargas los unos de los otros. Así que tenemos que cargar como iglesia, como cuerpo, que somos todos miembros de un mismo cuerpo, de la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, es que nuestra carga la tenemos que llevar, pero además tenemos que llevar las cargas de los demás. No es decir, este me molesta, me complica, lo dejo a algún lado, yo sigo mi camino porque tengo mucho que avanzar, sino que seamos un cuerpo, porque si el brazo se duele, todo el cuerpo se duele. O como nos dice nuestro Señor Jesucristo en otras de las cosas que es sorprendente y que es difícil si no fuera porque el Espíritu está con nosotros. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? Y nuestro Señor Jesús dice, bueno, tienes que perdonar 70 veces 7. Y entonces nosotros multiplicamos 70 veces por 7, 6 por 7, 49, entonces son 490 veces. Cuando pase de las 490 y sea la 91, ya no tengo que perdonar más. O lo que nos está diciendo, Señor, es que tengamos una actitud por causa de este amor, para poder perdonar constantemente los agravios, las ofensas o los daños que nos puedan hacer. Y todo esto con la perspectiva que nos ha dicho, os tenéis que amar, tenéis que entender el amor del mandamiento antiguo de la manera que yo lo quiero expresar. Y como yo he dado, voy a dar, porque voy a salir y voy a dar mi vida por vosotros, por todos y cada uno de vuestros pecados, por todas y cada una de vuestras maldades. Y no las que habéis cometido antes de convertiros, sino que desgraciadamente vais a seguir cometiendo muchos pecados y yo voy a morir por todos y cada uno de esos pecados. Yo voy a ser paciente con vosotros aun cuando ofendáis la ley de Dios después de ser creyentes. Si yo estoy dispuesto a esto, vosotros tendréis que estar dispuestos a perdonar 70 veces 7. O cuando nos dice también que el amor tiene que ser el nuestro de ahora, que es la aplicación y la comprensión del antiguo para hacer lo nuevo, el levantar, por ejemplo, al caído. Es decir, la restauración, acompañarle a lo largo del camino. No respondamos tan pronto a esa circunstancia de decir, bueno, si esta persona ha pecado y ha cometido lo que ha cometido, ciertamente es que no es cristiano y por tanto yo no lo tengo que amar. No, aquí hay trampa. Aquí no podemos actuar de esta manera. Claro, en la antigüedad podría llegar y decir aquel que hace daño se convierte en vengador. Por ejemplo, cuando teníamos que actuar con los hijos rebeldes y cuando eran contumaces y dicen que tenían que morir para santificar el pueblo, o cuando había inmoralidad y había adulterio, etcétera, etcétera, enseguida tendría que venir la ley. Pero ahora, cuando es en nuestro Señor Jesucristo, la actitud es completamente distinta. No podemos llegar y decir, este no es mi hermano porque me ha herido o porque ha pecado gravemente, porque resulta que la Escritura nos dice que tenemos que amar a nuestros enemigos. No solamente es que amemos al prójimo, que amemos al hermano de una manera específica, sino que tenemos que amar al enemigo de manera distinta, con aplicaciones diferentes. Pero ahora, como creyentes y como cristianos, no solamente es que tenemos que fijarnos en todo lo que es la expresión nueva que nos trae nuestro Señor Jesucristo, es que incluso no hay excusa. No importa quién sea, no importa dónde esté, no importa las circunstancias, incluso con aquellos que están haciendo tanto daño a la fe y aquellos que son verdugos de nuestros hermanos, tenemos que actuar con amor hacia ellos. Por supuesto, no amor al pecado, pero sí amor al pecador. Porque lo que nosotros tenemos que hacer es curar la mayor necesidad de nuestros enemigos. No es curar las heridas físicas, sino que nuestros mayores enemigos necesitan lo que nosotros éramos cuando éramos enemigos de Dios, el Evangelio. Y si cuando éramos enemigos de Dios, alguien, de una forma o de otra, se nos presentó el Evangelio para que nos convirtiéramos, cuando éramos enemigos de Dios,
cuánto más ahora a nuestros enemigos tenemos que presentarles el Evangelio. Así que no hay excepción alguna en la extensión, en el poder del amor que hemos aprendido y que hemos recibido o recibimos de nuestro Señor Jesucristo. Incluso, por tanto, amar a nuestros enemigos. Pero, claro, llegamos más allá. Cuando hemos leído Evangelio de Juan, capítulo 13, no hemos leído los primeros versículos. Vamos a mirar lo que nos está diciendo nuestro Señor Jesús a la hora de iniciar. Bueno, no lo dice exactamente nuestro Señor Jesús, pero lo dicen acerca de Él. Fijaros lo que dice Evangelio de Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, ya sabemos, es la hora de ser entregado, juzgado injustamente y clavado en una cruz por nuestros pecados, para que se pasase de este mundo al Padre como había amado a los suyos que estaban en el mundo, fijaros bien, los amó hasta el fin. Es decir, todo lo que el Señor Jesucristo va a hacer a la hora de presentarse a la cruz, al juicio, etc., es por amor a los suyos. ¿Por qué? Porque los ha amado hasta el fin. ¿Qué significa esto de que nuestro Señor Jesucristo, que nos ha enseñado, nos va a enseñar en las líneas diferentes después, amaros los unos a los otros como yo os he amado? Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es este amor de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es el entendimiento del Antiguo Testamento, Levítico 19, 18? ¿Cómo es que nosotros tenemos que aplicarlo en cosas concretas? Y ponemos ejemplos y casos como lo que hemos ido diciendo, pero tenemos que ir a más. Y entonces nos dice Juan cuando está escribiendo, Él nos amó hasta el fin. Es decir, hasta darse y gastarse por completo. Fijaros que nuestro Señor Jesucristo no vino y dijo, os voy a dar 3 años. Os voy a dar 3 años, me voy a forzar, en fin, me vais a maltratar, pero yo voy a dar 3 años y luego voy a seguir con mi vida. Voy a mostrar gestos de amor muy especiales. Y voy a alimentar a los sedientos, voy a curar a los enfermos, incluso voy a resucitar a algún muerto, voy a calmar la tempestad, etcétera, etcétera. No, lo que nos dice el Evangelio, lo que nos dice la Escritura es que cuando Cristo amó hasta el fin. Se gastó por completo, se dio a sí mismo por nosotros. Y entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo tiene que ser nuestro amor cristiano que es nuevo? Pues igual que nuestro Señor Jesucristo, gastarnos por amor. Y no por amor a nuestro Dios que está en primer lugar, claro que sí, amar a Dios sobre todas las cosas, sino consumirnos por el amor los unos para con los otros. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Por tanto, eso tiene que estar clavado en la mayor profundidad de nuestras entrañas espirituales, para que podamos entender por completo que cuando éramos nada y podríamos haber sido aborrecidos y estábamos ante la ira justa de Dios para aplastarnos con su mano por toda la eternidad en el infierno, Cristo vino y se entregó por completo con gente, hombres y mujeres como tú y como yo. Y si eso lo entendemos y lo comprendemos, entonces nos será mucho más fácil amar a los que están a nuestro alrededor. Pero ahora que hemos visto lo que es la complementariedad, la unión de lo antiguo y lo nuevo, en tan como nuestro Señor Jesucristo lo muestra, que hace un nuevo mandamiento, hemos explicado por encima solo lo que es este amor intenso y completo hasta el fin. Juan tiene algo más que añadir. Porque lo que nos está diciendo en estos versículos dice, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Y vuelve a repetir para enfatizarlo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Juan otra vez está diciendo lo que en otras circunstancias ya había dicho anteriormente y que va a repetir a lo largo de su carta.
el amor que debemos de tener a la imagen de nuestro Señor, el modelo de nuestro Señor Jesucristo, lo que nos va a dar es una garantía de si estamos o no estamos en la luz de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos dice en el Evangelio de Juan, que Cristo es la luz, y nos dice después que Cristo es el Evangelio y por tanto la luz que está en medio de nosotros. Estar en Cristo es tener el Evangelio, es estar en el Evangelio, estar en el Señor Jesucristo. Cristo es el Evangelio, capítulo 8 de Juan o capítulo 12, etc. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que Cristo ha hecho en la cruz y ha conseguido por nosotros, es la luz que nos va alumbrando. Sí, sin Él estaríamos en tinieblas, pero el Evangelio va trayendo más riqueza a nuestras vidas. Vamos teniendo más luz desde nuestra alma, con nuestros ojos de la fe. Vamos descubriendo más cosas. Trae entendimiento, trae comprensión y trae aplicación en todo lo que es en nuestra vida. Lo va haciendo poco a poco. La salvación es un instante, es un momento. En el momento que hemos puesto nuestra fe en el Señor Jesucristo ya somos salvos. Pero lo que nos dice es que nuestra vida cristiana y nuestra comunión con Dios es poco a poco. Vamos creciendo en gracia o en el conocimiento de las Escrituras, en nuestra relación con el Señor. Y nos está diciendo, creyentes, hermanos, hijitos míos, vosotros estáis en la luz o decís que estáis en la luz. ¿Cómo sabéis que estáis en la luz? Ya nos ha dicho otras cosas acerca de la comunión y la relación con los hermanos, pero ahora lo que nos está diciendo es, bueno, vosotros sabréis ¿en qué posición estáis de la luz o de las tinieblas? En el amor que tengáis los unos para con los otros. Es decir, que el amor no es para conseguir nada. No es para conseguir el favor de Dios, y el favor ya lo tienes desde que eras pecador. El amor no es para asegurar como si lo fueras a perder, ¿no? La salvación ya la tienes segura, está en las manos de Cristo, nadie te la puede quitar. Pero lo que va a hacer muchos gestos o actitudes cristianas, como es el del amor, es decirte ¿dónde estás? Esto es lo que va a hacer. Te va a decir si estás en Cristo o si aún no estás en Cristo. Nos dice, no puedes aborrecer a tu hermano y decir que eres cristiano, o que estás en Cristo, o que estás en la luz. Esto es una contradicción imposible. No puede ser aceptado. Hay muchas cosas que no entendemos y que no comprendemos en la vida cristiana de los unos para con los otros, pero lo dice de una manera muy clara y muy contundente, porque Juan lo dice de manera muy clara aquí y en otros lugares. Si no amas a tu hermano, estás todavía en tinieblas. Pero si amas a tu hermano, es una garantía de que estás caminando en la luz del Evangelio o en la comunión con nuestro Señor Jesucristo. No puedes esperar, no puedes caminar, no puedes permitir en tu vida que haya esta contradicción de hechos. Si eres lo que eres, tienes que producir por lo que eres. Y por tanto, este nuevo mandamiento, este entendimiento, no para vivir en una comunidad física, material, como fuera el pueblo de Dios, sino para poder estar en la luz, tienes que amar a tu hermano, no lo puedes aborrecer. El amor, entonces, en nuestra vida cristiana es una evidencia que vas a tener de que estás en el Señor Jesucristo. Y por tanto, nos dice, ya no habrá tropiezos en ti, ni tropiezos para ti mismo, ni tropiezos para otros. Es decir, que el amor cristiano, la fraternidad con la que podamos tener, que Pablo lo explica en 1 Corintios cuando nos habla de la comunión y la relación, o lo va a traer Santiago también en algunas partes de sus cartas, etc. Lo que nos está diciendo es que el amor nos va a ayudar a que no haya dificultades para nosotros, ni que pongamos dificultades a los otros, a los que están a nuestro alrededor. El amor va a ser como una especie de balsa que va a quitar los obstáculos. Mira que la vida cristiana, como la vida de todo el mundo, nos encontramos con piedras de tropiezo, nos encontramos con muros, parece que no podemos saltar, nos encontramos en medio de tormentas terribles, etcétera, etcétera. Pero si estáis en la luz, es decir, si tenéis al Señor Jesucristo y estáis caminando en el Evangelio y hay amor entre vosotros, entonces no va a haber tropiezo. Es decir, todo aquello que se hace difícil
o complicado va a desaparecer. Nos encontramos con alguien que nos hace mucho daño, quizá porque desprecia nuestro evangelio o porque desprecia nuestra vida, porque nos quiere humillar, porque nos piensa que somos arrogantes, porque creemos que somos salvos simplemente por fe y no por obra, y por tanto van a poner todo su peso sobre nosotros. Y si hay amor, ¿qué podrán hacernos? ¿Cómo podremos responder? ¿Cómo van a responder ellos a nuestro amor? No solamente a aquellos que dicen ser hermanos y no lo son, o a aquellos que simplemente se expresan como enemigos. El amor va a suavizar todas esas circunstancias. Y claro que hay tensiones. Juan incluso tiene que llegar y decir, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Claro que sí, que vamos a encontrar muchas situaciones difíciles, pero lo vamos a afrontar si somos capaces de este amor hasta de perdonar 70 veces 7. En que podremos tratar todos los asuntos si en vez de cargarnos de razones, nos cargamos de amor. Y entonces muchas de esas barreras desaparecen al instante. El amor, por tanto, será una evidencia de dónde estamos y quitará los tropiezos con los que nos podamos encontrar. Pero si no amas, si no amas como se nos está pidiendo en este nuevo mandamiento, que es la interpretación clara de lo que era el antiguo mandamiento, si no tienes este amor que es en Cristo Jesús, entonces la conclusión que tienes que sacar, amigo, es que aún estás en tinieblas. Si dices que amas a Dios, pero no amas a tu hermano, entonces, nos dice más adelante en su carta, esto no funciona. Hay una contradicción de hechos. La evidencia es que ames, o todo lo contrario, la evidencia de que no estás en la luz y no estás en Cristo y no estás en el Evangelio, es que no estás amando a tu hermano. Y esto nos lo tenemos que tomar muy en serio. El tal nos dice, para palabras aún más fuertes, en el capítulo 3, versículo 15, dice, todo aquel que aborrece a su hermano, fijaros bien, es homicida, es asesino, es un criminal. Y sabéis que ningún asesino, criminal o homicida tiene vida eterna permanente en él. Si no nos tomamos en serio todo esto, estamos en una situación muy peligrosa, en unas circunstancias muy claras de nuestra vida. No es tanto que yo pueda estar diciendo, Luis dice entonces que si no está el amor, entonces no soy salvo. No, lo que estoy diciendo, hermanos, es que si eres creyente, corre a amar como tienes que amar. Busca tener esa evidencia y esa claridad de dónde estás y quién eres y qué es lo que tienes. No estamos diciendo bueno, pues seguramente no soy cristiano según esa visión que estoy diciendo. No, lo que estoy diciendo es que si no amas, ama. Responde para que tengas una evidencia clara de que estás en la luz y de que estás en el Evangelio. Porque nos vuelve a decir más adelante, que no amar nos convierte en mentirosos. No amamos, como hemos dicho en el capítulo 4, versículo 20, a Dios como debiéramos de amarle. Por tanto, si no tienes esta evidencia clara en tu vida, y si no la buscas, si no la fortaleces, si no vuelves otra vez al Evangelio de Juan, capítulo 13 y tantos otros, capítulo 14, capítulo 15 de ese Evangelio, si no lo tienes, nos dice, no sabes a dónde vas. Todo lo que nos dice, no sabes a dónde vas. No conoces tu destino y por tanto estás en una situación desesperada. No te estás dando cuenta de tu estado espiritual y por tanto tienes que detenerte, tienes que pararte, tienes que aclararlo. Es cuando algunos de nosotros nos hemos perdido en medio de la oscuridad o en medio de las luces de la ciudad, hemos perdido nuestro GPS, no sabemos entender un mapa y tenemos que pararnos y tenemos que preguntar y tenemos que tomar la decisión. Hay que volver hacia atrás, hay que buscar el punto de conexión, tenemos que analizar cuál es nuestra situación, porque si no cada vez estaremos más perdidos y cada vez más lejos. Y por el amor de Dios, tener misericordia de vuestras propias almas. El amor no os salva,
Lo que nos salva es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo tiene que haber producido y estar produciendo un amor profundo en nuestras entrañas, por nuestros hermanos, de una manera clara, por nuestra familia, por la gente a nuestro alrededor, por los enemigos, por los que están más lejos de nosotros. Pero tiene que haber este complemento esencial en nuestras vidas, porque nos va a mostrar dónde estamos. Nos va a dar un sello y una garantía como tantas otras. Así que, para terminar, volvamos a lo antiguo, volvamos a lo de siempre, a ese evangelio que ya venía desde el pasado, de cosas que habrían de venir en el futuro. Volvamos a leer Levítico. Tenemos que amar a nuestro prójimo, al que está cercano a nosotros, pero tengamos una nueva visión de este amor, no para alcanzar la justicia o la misericordia, que ya la tenemos, sino para garantizar que estamos en el mejor lugar y que vamos a un lugar mejor. Y eso, entre otras cosas, lo hace el amor. Amén.